Muy buen día a todos. Si miran a su alrededor, verán un mundo que respira gracias a la electricidad, desde el smartphone en sus bolsillos hasta los sistemas que gestionan la energía solar en nuestras ciudades. Existe un componente que lo hace todo posible, de forma silenciosa. Su nombre, el transistor. Hoy nuestro equipo, conformado por Diego, Yael, Artemio y un servidor, queremos llevarles más allá del simple encendido y apagado. Queremos presentarles la familia de los FET, transistores de efecto de campo, específicamente los JFET y los MOSFET. ¿Y por qué es importante esta investigación? Porque, a diferencia de los transistores antiguos, estos dispositivos trabajan con campos eléctricos, son increíblemente eficientes, no consumen casi nada de corriente en su entrada y son los responsables de que hoy podemos tener miles de millones de interruptores en un chip del tamaño de una uña. En esta presentación no solo veremos teoría, analizaremos su construcción física, entenderemos su homología y, lo más importante, aterrizaremos todo esto con cálculos matemáticos reales obtenidos de nuestras propias prácticas, explorando cómo se comportan en circuitos de corriente continua y por qué son vitales para la potencia y la computación digital actual. Sin más preámbulos, comencemos por entender qué hace un FET tan especial. Y a continuación, mi compañero Diego. Buenas tardes, mi nombre es Diego Berreyesa y voy a dar la introducción de lo que son los JFET. El JFET es un dispositivo semiconductor de tres terminales que funciona como un interruptor, amplificador o controlador por voltaje. A diferencia de transistores convencionales que funcionan por corriente, el JFET es un dispositivo unipolar, por lo que la conducción depende de un solo tipo de carga. Otra de sus características sería la alta impedancia. En otras palabras, no consume corriente en su entrada. Normalmente encendido, conduce sin voltaje en la puerta. Simbología técnica. El JFET consta de un canal de material semiconductor, ya sea de tipo N o de tipo P, a través del cual fluyen las cargas. Cuenta con tres terminales. La D, que sería el drenaje, por donde sale la corriente. La G, que sería la puerta, que sería por donde se regula el flujo de corriente. Y la S, que sería la fuente, por donde entra la corriente. Los JFET cuentan con dos tipos de configuraciones, el canal P y el canal N. El canal N es el más utilizado en la electrónica. Consiste en una barra de metal de tipo N con dos regiones de material tipo P insertadas a los lados. Su funcionamiento es el siguiente. La corriente que fluye desde el drenaje hasta la fuente, para controlar o cerrar el paso de la corriente, se aplica un voltaje negativo en la puerta. Al aumentar el voltaje negativo, las zonas del control crecen hacia adentro hasta cortar el flujo de electrones. El canal P funciona bajo la misma lógica, pero al revés. El canal central está hecho de un material tipo P y las regiones a los costados serían de tipo N. El funcionamiento es muy similar. La corriente fluye por el canal central. Para controlar el dispositivo, se aplica un voltaje positivo en la puerta. Ese voltaje positivo expande las regiones de agotamiento hasta estrechar el canal y finalmente cortar el flujo. Estructura interna. El JFET se construye sobre una barra de material semiconductor, ya sea de tipo N o de tipo P, que actúa como el canal de conducción. Esta sección actúa como el camino físico por donde viajará la corriente. En los extremos de este canal se colocan dos metales del material opuesto, convirtiéndose en el drenaje y en la fuente. Curva de funcionamiento. El JFET cuenta con dos gráficas para entender su funcionamiento. Como se puede observar en la imagen, del lado izquierdo está la curva de transferencia, que se puede ver cómo nos muestra cómo el voltaje se aplica a la puerta y controla la corriente. Del lado derecho se encuentra la curva de drenaje. Se observa cómo se comporta la corriente a medida que aumenta el voltaje. La zona óhmica, en esta zona, el canal de conducción totalmente abierto, dando un comportamiento de una resistencia común al JFET. Normalmente se utiliza como un circuito de control de ganancia. Zona de saturación, que sería la zona azul en la imagen. Aunque aumenta el voltaje DS, la corriente ya no sube por el canal físico. Esta es la zona de amplificación. Aquí el JFET toma una señal débil y la vuelve una mucho más potente. Abajo, como la línea roja, se encuentra la zona de corte.
Es cuando el voltaje en la puerta es igual o más negativa que el voltaje de corte. El canal se cierra casi por completo, cortando completamente el flujo de corriente. Por mi parte sería todo. A continuación, mi compañero Emiliano. Muchas gracias, compañero. Hola, ¿qué tal? Soy Emiliano otra vez. Hoy hablaré, en este momento hablaré del bloque de operación y cálculos. Y ahora que tenemos que es un JFET y cómo está construido, vamos a entrar en la parte donde la magia sucede, la operación y los parámetros. No basta con saber qué es el componente, necesitamos entender cómo se comporta bajo presión y cuáles son las matemáticas que dictan su funcionamiento en un circuito real. Aquí tenemos los parámetros fundamentales. Para dominar un JFET debemos conocer sus dos límites fundamentales. Primero es la corriente de saturación máxima. Imaginen que el transistor es una llave de agua y totalmente abierta. La corriente de saturación máxima, primero la corriente de saturación máxima es el caudal máximo de electrones que puede pasar cuando nos estamos cuando no estamos aplicando ningún voltaje de freno en la puerta. Y segundo, tenemos el pinch off, que este es el punto crítico, este es el voltaje negativo exacto que necesitamos aplicar para estrangular, por así decirlo, el canal por completo. En este punto la corriente se detiene totalmente y es literalmente el freno total del dispositivo. Y aquí tenemos cómo calcular la corriente en cualquier otro punto. Usamos la ley cuadrática o ecuación de Shockley, que ven aquí a la izquierda. Esta fórmula nos dice la corriente de drenaje no cambia de forma lineal, sino que responde al cuadrado de la relación entre el voltaje que aplicamos y nuestro voltaje de desanglamiento. Además, para analizar circuitos completos, nos apoyamos en esas cuatro fórmulas que se muestran aquí para analizar el circuito completo. Estas son nuestras herramientas para calcular voltajes en la puerta, el drenador y la fuente, asegurándonos de que el transistor esté trabajando exactamente donde queremos. Y ahora veremos algunas estrategias de polarización. Existen dos formas de encender y configurar nuestro JFET. La polarización fija es la más sencilla. Le ponemos una batería extrema a la puerta y listo. Sin embargo, tiene un problema, y es que es muy inestable ante cambios de temperatura. Por eso, en la práctica preferimos la autopolarización, que aquí usamos una resistencia en la fuente. La misma corriente que pasa por el transistor genera el voltaje necesario para controlarse a sí mismo. Es un sistema más inteligente y estable, que es el que verán en nuestros cálculos a continuación. Vamos a hacer una comprobación por simulación, que antes de pasar al papel, validamos nuestra teoría con software de simulación profesional. Que aquí pueden ver un circuito que montamos para poner a prueba los parámetros y observen los multímetros virtuales. Nos muestran cómo el voltaje de la fuente de 16 volts se distribuye y cómo la corriente fluye según nuestra configuración de resistencias. Esta es la prueba de lo que dice el libro y se cumple perfectamente en el laboratorio virtual. Y ahora sí, aquí pueden ver el corazón de nuestra investigación, nuestros cálculos manuales, comparados con los resultados digitales. Tomamos un JFET con una IDSS de 5.5 mA y un BP de menos 8 volts. Como ven en nuestras notas, al aplicar un voltaje de puerta de menos 2 volts, la fórmula de Shockley nos arrojó una corriente de operación o IDQ de 3.09 mA. Esto nos permitió determinar que el voltaje entre el drenador y la fuente es de 9.82 volts. Estos números no solo son cifras, son la garantía de que el transistor está operando en su zona de saturación, listo para amplificar o conmutar. Y aquí tenemos la visualización de la curva. Si graficamos esos resultados, obtenemos esta curva característica, que es el punto donde se cruzan nuestras líneas punteadas
que es el punto Q, que noten cómo la curva sube rápidamente y luego se aplana. Ese aplanamiento es la región de saturación. Nuestro cálculo de 9.82 volts y 3.09 miliamperes sitúa el transistor justo en esa meseta, lo que significa que tenemos un control muy estable de la corriente independientemente de pequeñas variaciones en el voltaje de alimentación. Y finalmente, ¿para qué sirve todo este esfuerzo matemático? Primero, para crear conmutadores de voltaje, que gracias a que los JFET se controlan por voltaje, es perfecto para dirigir señales en multiplexores sin consumir energía de la señal misma. Segundo, son vitales para amplificadores operacionales de alta precisión. Su capacidad para reducir el ruido y ser extremadamente sensibles a cambios mínimos es mínimos de voltaje los hace indispensables en equipos médicos y de audio profesional. Y por mi parte es todo. Ahora les cedo la palabra a mis compañeros para que expliquen el MOSFET y lleven estos conceptos a un nivel de potencia superior. Continuamos con mi compañero Yael. Buen día, mi nombre es Alfonso Limón Orozco y por mi parte hablaré un poco sobre el transistor MOSFET y su funcionamiento general. Para empezar, pues quiero mencionar que el MOSFET es un transistor de efecto de campo controlado por voltaje. Su principal función es controlar el paso de corriente entre el drain y el source mediante un voltaje aplicado en la gate. Una de sus características más importantes que lo diferencia del JFET es que cuenta con una capa aislante de dióxido de silicio entre la compuerta y el canal semiconductor. Produce una impedancia de entrada muy alta y un consumo de corriente bastante bajo. Actualmente los MOSFET son utilizados ampliamente en circuitos digitales, fuentes de poder y amplificadores, además de sistemas electrónicos de potencia. Por parte de la construcción interna del MOSFET, podemos observar en esta imagen, por ejemplo, que tenemos tres terminales principales, los cuales serían el gate o la compuerta, el drain o drenaje y el source o la fuente. Además, cuenta con un sustrato semiconductor y una capa aislante de dióxido de silicio. Cuando se le aplica un voltaje en la compuerta, se modifica el canal conductor entre el drenaje y fuente, permitiendo o bloqueando un flujo de corriente entre estos últimos dos. Además, dependiendo de la estructura del canal, existen los MOSFET de canal N y de canal P. Del transistor MOSFET existen dos principales familias, el cual es el MOSFET de depleción o DMOSFET y el MOSFET de acumulación o eMOSFET. Con las curvas características, empezando con el de depleción, podemos ver que el MOSFET de desplexión ya existe un canal de conductor desde su fabricación, por lo que puede conducir corriente incluso cuando el voltaje de la compuerta es igual a cero. En las curvas observamos tres regiones principales, donde está la zona de corte, la zona óhmica y la zona de saturación. Aquí podemos ver que cuando el voltaje de la compuerta se vuelve negativo, el canal se reduce. Entre más negativo sea el voltaje de esta compuerta, más se reduce la corriente, llegando o alcanzando el cero. Y la corriente llega a corte. Por el contrario, si el voltaje aumenta positivamente, la conducción se incrementa. Continuando con las curvas características, en el de acumulación, el MOSFET de acumulación no existe un canal inicialmente, por lo que el transistor permanece apagado cuando el voltaje en la compuerta o en la gate es igual a cero. Para que comience a conducir, el voltaje de la compuerta debe superar el voltaje del umbral. En las curvas podemos observar cómo la corriente de drenaje aumenta conforme incrementa el voltaje de la compuerta. En este tipo de MOSFET son más utilizados en circuitos digitales debido a su eficiencia y un bajo consumo de corriente y de voltaje que tiene. Por parte de la polarización de los MOSFETs, en la polarización del MOSFET de depleción, el transistor puede conducir aún sin voltaje en la compuerta. La polarización inversa reduce el tamaño del canal y disminuye la corriente del paso. En cambio, en el MOSFET de acumulación, se necesita una polarización directa para formar un canal conductor. Cuando el voltaje supera el valor del umbral, comienza a circular la corriente entre el drenaje y la fuente. Esta configuración permite controlar el funcionamiento del transistor dependiendo mucho de la aplicación que le estemos dando electrónicamente. Y pues para finalizar,
me gustaría concluir que el MOSFET es uno de los dispositivos más importantes en la electrónica moderna, ya que tiene una alta eficiencia y un bajo consumo, además de una facilidad de control y mediación de voltaje. Sus diferentes nodos de operación, tanto en acumulación como en depleción, permiten utilizarlo en aplicaciones digitales, de amplificación, de control de potencia y, por ejemplo, uno de los usos más comunes es para fuentes de poder. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias y continuamos con mi compañero. Buenas, mi nombre es Artemio Hernández Villalobos y les vengo a hablar sobre las aplicaciones y las conclusiones de los MOSFET y GFET. Los estados de conmutación en corriente directa del MOSFET es que en el estado de corte, la condición de voltaje es que VGS debe ser menor a VGS-TH y el comportamiento es que el canal no existe, entonces el transistor actúa como un interruptor abierto. El estado de región óhmica tiene una condición de voltaje de VGS es mayor a VDTH y VDS pequeño. El comportamiento es que el transistor actúa como una resistencia variable controlada por voltaje. En el estado de saturación tenemos la condición de voltaje que el VDS debe ser mayor al VGS menos el VTH. Y eso tiene como comportamiento que el canal está totalmente cerrado y se comporta como una fuente de corriente constante. En las aplicaciones modernas del MOSFET es que la tecnología CMOS es la base de todos los microprocesadores modernos gracias a su bajísimo consumo de energía. Y otra de sus aplicaciones es que el control de potencia es usado para manejar motores, luces en sistemas industriales de alta velocidad. Y por último, tenemos que la seguridad de los MOSFET. Hay que tener mucho cuidado con ellos porque los MOSFET son muy sensibles a las descargas electrostáticas, ya que la de cada capa de óxido de la compuerta puede dañarse fácilmente por sobretensiones. Y como conclusión, entre los GFET y los MOSFET tenemos que el GFET es muy apreciado en aplicaciones analógicas de bajo ruido, mientras que el MOSFET es un dispositivo dominante de la electrónica digital y de potencia. Hola, soy de nuevo Emiliano y por último hablaremos de las conclusiones personales de cada individuo. En mi conclusión, mencioné que al investigar la base de los JFET, lo que más me impactó fue comprender que la electrónica no se trata solo de dejar pasar corriente, sino de la elegancia con la que podemos controlarla mediante campos eléctricos. Y cómo entendemos que un componente puede estar normalmente encendido. Eso me cambió la perspectiva sobre el diseño de circuitos de seguridad y control inicial. En la conclusión de Diego, mi compañero puso que su mayor aprendizaje fue visualizar el concepto de estrangulamiento o pinch-off que lo mencionamos anteriormente, ver cómo las curvas de transferencia no son solo líneas en un papel, sino la representación física de cómo el voltaje VGS dicta el destino de la corriente ID. Y le permitió entender por qué el JFET es la herramienta preferida cuando buscamos una impedancia de entrada casi infinita. También mi compañero ya él mencionó que al realizar los cálculos prácticos basados en el circuito de nuestra práctica, fue el momento donde todo hizo clic en su cabeza. Ver que la ley cuadrática de la ecuación de Shockley, que mencioné yo, se traduce en valores reales de voltaje y corriente en el drenaje, que le dio la confianza necesaria para entender la transición hacia los MOSFET, donde la eficiencia y la arquitectura de aislamiento llevan a la tecnología a otro nivel. Por último, mi compañero Artemio menciona que lo lo llevó a esta investigación es la relevancia de la tecnología CMOS en la vida diaria, que es fascinante saber que la misma teoría que estudiamos sobre el corte y la saturación de un MOSFET es la que permite que un teléfono no se sobrecaliente y que los motores industriales funcionen con precisión. Además menciona que entiende la importancia crítica de la seguridad de ESD que mencionó, y es un componente tan potente que a la vez increíblemente frágil ante la estática humana. Y por nuestra parte es todo. Muchas gracias por su atención.